Entonces, las funciones son eso, son una interpretación de los sistemas. Y ustedes van a estar de manera continua trabajando con sistemas, a donde va a haber entradas y va a haber resultados o salidas. En ese sentido, nosotros pues vamos a identificar, las entradas son las variables y las salidas pues son el resultado de la función. En sí, la función es la manera en la que se van a relacionar qué proceso es el que lleva que las entradas tengan una salida determinada. Es como, por ejemplo, cuando se tiene una receta. Si alguien tiene los ingredientes, esas son las posibles variables, las cantidades incluso de los ingredientes. Y el hecho de que salga una receta rica, el resultado, pues va a depender de la manera en la que se combinen esos factores, esas variables. Entonces, pues el que ya sabe preparar la receta va a saber cuánto ponerle de cada cosa. Si a nosotros nos dicen prepara esto, no sé, a lo mejor algunos sí se han dado cuenta o saben cómo, pero por ejemplo si a alguien le dicen prepara un pozole y te ponen todos los ingredientes, nosotros no vamos a saber cuánto ponerle de cada cosa para que nos quede un pozole pues a lo mejor rico, o un pozole que sea comestible a fin de cuentas. Entonces, bueno, algo similar, el análisis, el identificar, en este caso como en la receta, cuánto ponerle de cada cosa, es parte justamente de lo que lleva un análisis, de decir, de esta manera se relacionan, de esta forma yo puedo decir que voy a lograr este resultado, ¿sí? Es como cuando ustedes analizaban los fenómenos de la física. Si ustedes tomaban en cuenta que se soltaba un objeto y se dejaba caer de manera libre, pues obviamente en algún momento iba a tocar el suelo, le iba a llevar cierto tiempo. Pero también, haciendo parte de análisis, la velocidad inicial, si ustedes recuerdan, era 0. Y la velocidad final dependía de la gravedad. Y obviamente del tiempo que tardara en terminar de caer. O la distancia, dependiendo qué dato tuviéramos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a servir, como ya lo vieron cuando estuvimos trabajando con los primeros ejercicios, vamos a depender de situaciones o de conocimientos muy básicos. A partir de ahí nosotros podemos terminar representando una función. Lo decíamos, puede ser una cuestión geométrica, puede ser una cuestión eléctrica, y lo comentábamos también en clase. Una ley de Ohm, ustedes ya la manejan. A lo mejor van a empezar o ya tienen algo de conocimiento de lo que son las leyes de Kirchhoff. La ley de Ampère probablemente también ya la conocen. Entonces, todo eso nos sirve como base para que en algún momento nosotros podamos generar una relación matemática entre diferentes factores. Y lo mismo sucede con las ecuaciones físicas, con lo que son las ecuaciones de las señales, la forma de rectificar una señal, ¿sí? Todo eso pues forma parte de un sistema que nosotros podemos modelar. Los circuitos en sí son sistemas susceptibles de ser modelados. Ahora, lo que platicábamos, toda entrada va a tener un resultado. La función, a fin de cuentas, es justamente, nos dice aquí, una regla de correspondencia. A fin de cuentas es la relación que hay entre una entrada y una salida. Nos dice que asigna a cada X un elemento en Y. Para cada entrada yo voy a tener un resultado específico.
cuando no tengo una función, cuando, bueno, aquí nosotros podemos ver las funciones son susceptibles de ser graficadas. En algún momento más adelante nosotros vamos a tener como parte de los pasos del análisis, precisamente, si es posible de una vez graficar, lo graficamos. Ya sabemos que tenemos la herramienta como el GeoGebra, que nos permite realizar ese tipo de acciones. Y que bueno, nos quitamos de estar ahí en la libreta haciendo las gráficas. Y afortunadamente también, bueno, aquellos que cuenten con un celular al menos, pueden descargar la aplicación, correrla y tener el resultado similar que si se utiliza una computadora. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros vamos a estar aprovechando, por decirlo de alguna manera. Luego, tenemos, nos dice aquí los comportamientos de los extremos. En algunos casos, nosotros vamos a darnos cuenta que pues no podemos graficar el 100% de una función, porque pues no podemos visualizar el infinito a la izquierda ni el infinito a la derecha. Pero algunas funciones, cuando se están graficando, tienen tendencias. Algunas se acercan a, bueno, se van a menos infinito, o se van a más infinito en y, no sé, cuestiones de esas, pues nosotros las podemos ir identificando, ¿sí? Porque algunos de los extremos, pues ya no tienen variaciones con valores extremadamente grandes. Como lo dice aquí, hay tendencias. Y bueno, lo mencionaba, nosotros podemos considerar que no tenemos una función cuando para un valor de la variable independiente se generan dos o más valores de la variable dependiente del resultado. ¿Ok? Entonces, nuestros resultados tienen que ser 1 a 1. Aquí el detalle es, probablemente para un valor diferente de x nos pueda dar un mismo valor de y que ya nos haya dado antes. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo para x0 y es igual a 1 y para x10 y es igual a 1, pero para las demás x cambia el valor, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no se están generando más de un valor de resultado para cada una de las x. Se repite el resultado, pero como lo podemos ver, aparece distribuido. No como en la segunda función, en la segunda ecuación, que es una circunferencia, ni en la tercera, que nosotros podemos ver, tampoco se considera una función. ¿Por qué? Para un mismo valor de x, nosotros estamos generando incluso hasta tres respuestas en y. A esto se le conoce, como lo dice aquí el título, a la prueba de la recta vertical. Nosotros graficamos una recta vertical en cada una de las partes donde podamos sentir que se pueda dar una repetición de datos. Y como ya lo vimos, la misma herramienta del GeoGebra nos permite identificar esos puntos donde se cruzan. Y si se genera más de un punto, entonces nosotros podemos asumir que no es una función la que estamos tratando. Enseguida nosotros vamos a tener lo que son las intersecciones con los ejes. Normalmente cuando yo tengo intersecciones con el eje X, se dice que tengo una solución para la ecuación, que tengo una raíz. Normalmente cuando son situaciones de resolver las funciones, nosotros vamos a tener que resolver esas ecuaciones. Ya lo vimos, o ya vimos algunos métodos en lo que fue el cuatrimestre pasado, donde nosotros estuvimos aplicando factorizaciones, lo que son los productos notables y algunos otros métodos para sistemas lineales, como eran los métodos matriciales. Entonces, cuando sea necesario, nosotros vamos a tener que ir determinando las raíces de las ecuaciones, porque nos van a orientar, nos van a dar puntos de referencia
para lo que es el comportamiento de la función o del sistema en sí que estemos modelando. Aquí algo muy importante es justamente ese término, el modelado. El modelado consiste precisamente en eso, en que, bueno, lo que hemos estado platicando, en que podamos interpretar por medio de una expresión matemática lo que es un sistema, lo que es un evento, ¿sí? Esa es la idea del modelado y ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, siempre que se vayan, digamos que, ambientando con lo que es el análisis. Para eso, al final de esta presentación, tenemos unos pasos a seguir y, bueno, algunas recomendaciones también para que se pueda llevar a cabo esta tarea. Aquí tenemos también algunas de las clasificaciones que vamos a considerar para lo que son las funciones. Una de estas clasificaciones es las funciones pares y las funciones impares. Las funciones pares van a ser simétricas con respecto al eje Y, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Y las funciones impares van a ser simétricas con respecto al eje X, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Entonces, estas son las situaciones que nos podemos encontrar y las condicionantes son las que podemos ver del lado, en la parte de arriba, en los incisos. Nos dice, por ejemplo, una función par se puede identificar si f de menos x es igual a f de x. Y una función impar se puede identificar si f de menos x es igual a menos f de x. Son dos condiciones diferentes, pero nos van a generar justamente algo similar a lo que podemos ver en las imágenes. Enseguida tenemos lo que se conoce como desplazamientos verticales y horizontales. Estos desplazamientos son la base de las transformaciones. En la siguiente unidad en álgebra vectorial, nosotros vamos a hacer referencia a lo que son las transformaciones de funciones o transformaciones vectoriales en algunos casos. Están basadas en esto, en el desplazamiento que se puede generar. Los desplazamientos normalmente nos sirven para ajustar y para tener, digamos que, puntos de referencia un poquito más claros. Estos desplazamientos se utilizaron para cuando nosotros veíamos las ecuaciones de las cónicas. Cuando yo tengo puntos de referencia con respecto al origen, como ya lo vimos en su momento, la ecuación se simplifica bastante, pero pues obviamente no todas las ecuaciones pueden ser consideradas con centro en el origen o con vértice en el origen, porque, bueno, dadas algunas condiciones, no se puede prestar para eso. Entonces, precisamente por eso se generan las otras condiciones donde el centro o el vértice están fuera del origen. Y estas se calculan en base precisamente a estos desplazamientos, ¿sí? Cuando nosotros adicionábamos h y k, resulta exactamente como cuando nosotros hacemos la misma situación que podemos ver con los desplazamientos, ¿sí? Esas coordenadas terminan pues afectando obviamente la posición de la función. En ese momento, en la unidad anterior, pues la posición de lo que era una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. ¿Ok? Entonces, esta es la base. En algunos casos, primero calculo la función y después hago la resta o la suma del valor de desplazamiento. Bueno, en el caso de los desplazamientos hacia arriba y hacia abajo, primero hago el cálculo de la función y después hago la suma o resta para subir o bajar mi función. En el caso de los desplazamientos a la izquierda o derecha, la suma del valor de desplazamiento lo vamos a integrar a lo que es la evaluación de la función, como lo podemos ver en los incisos. El inciso 3 y 4
nos hablan precisamente de esos desplazamientos. Entonces, en lugar de solamente sustituir x, vamos a sustituir x más c o x menos c. De esa manera nosotros vamos a obtener desplazamientos a izquierda o derecha respectivamente. ¿Ok? Muy bien, bueno. De esa manera, como lo menciono, es que nosotros obtenemos esas funciones o esas ecuaciones alternativas. Luego, el tipo de funciones que nosotros estamos trabajando para esta semana son principalmente las lineales a cuadráticas. Tenemos pues una forma general para lo que son las ecuaciones polinomiales. Es la base de todos estos tipos de funciones algebraicas. ¿Sí? Es la forma general, por decirlo de alguna manera. En esta forma general, nosotros vamos a tener lo que es un exponente mayor, el más grande que nos podamos encontrar en la expresión, y a eso se le conoce como grado de la función. Si el exponente es 2, es de segundo grado. Si no tenemos un exponente, si nada más tengo x, es de primer grado. Si tengo exponente 3, es de tercer grado. Y así sucesivamente, siempre fijándonos en el grado más alto. ¿Ok? Entonces, basado en esto, cuando el exponente más grande es 0, nosotros vamos a tener una función constante. Cuando nuestro exponente más grande es 1, vamos a tener una función lineal. En estos dos primeros casos, la función constante nos va a dar una línea horizontal. En la función lineal, nosotros vamos a tener una línea recta con una inclinación. En la función cuadrática, nosotros normalmente vamos a tener una parábola, como la que podemos ver en la imagen. ¿Sí? Ahora, nosotros, bueno, aquí no se los pongo, pero tenemos para la función cuadrática la determinación de lo que es el vértice. Ese dato de la determinación del vértice aparece en el resumen que les compartí. Cuando nosotros tenemos una función cuadrática, podemos obtener el valor de un máximo o un mínimo dependiendo la forma de la función. Si la función abre hacia arriba, en el vértice yo tengo un mínimo. Si la función abre hacia abajo, en el vértice yo tengo un máximo. Esa es una forma para poder ubicar o para poder determinar ese tipo de valores para las funciones cuadráticas. Ya más adelante ustedes en el próximo curso, que es el de cálculo diferencial, van a trabajar eso, pero bueno, ya de una manera un poquito más formal, ya tomando en cuenta lo que son las ecuaciones diferenciales y algunas referencias que van a ser consideradas a partir de lo que es la geometría analítica. Ya lo verán cuando vean o cuando tomen el tema precisamente de lo que son las funciones, lo que son las derivadas. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Ok, muchas gracias. Gracias, Itzel. También gracias, Maday. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. En algunos casos nos vamos a encontrar con la aplicación de lo que se conoce como funciones por partes o funciones definidas por partes.
Normalmente sucede cuando para un valor nosotros no tenemos un resultado, digamos que esperado, un resultado correcto. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual, por ejemplo, a 3 sobre x. Casi siempre cuando yo tengo ecuaciones racionales o ecuaciones con radicales, se llegan a presentar estos problemas. ¿Qué pasa cuando yo divido entre 0? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una división entre 0? Pues el resultado es 0, ¿no? Resultado es 0. No podría ser 0. Nosotros vamos a obtener 0 cuando el numerador es 0. Pero cuando el denominador es 0, se presenta una situación diferente. ¿Cuál es esa situación? Cuando nosotros dividimos entre 0, si ustedes lo hacen con la calculadora, por ejemplo, vamos a tener la situación de que les genera un error. Si ustedes lo prueban, lo van a verificar. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que una división entre 0 nos da como resultado infinito. Y el infinito es un valor que nosotros no podemos trabajar o no podemos determinar. Si no podemos graficar a fin de cuentas. Entonces, cuando yo estoy obteniendo un valor como ese, un infinito, a veces aparece esto en las ecuaciones. Un espacio, un punto que no puede ser tocado. ¿Por qué? Porque va a generar problemas al momento de estar evaluando la expresión. Yo no puedo meter una función de este tipo a la trayectoria de un torno, por ejemplo. No puedo generar algo parecido con la trayectoria de un torno o, no sé, alguna otra máquina de posicionamiento en el espacio. ¿Por qué? Porque en ese momento se va a bloquear o se va a ciclar. Que eso obviamente es algo que nosotros no queremos. Entonces, lo que sucede es que justamente nosotros podemos solventar ese problema generando funciones por partes. Decirle a la función o decirle al equipo que está evaluando que para ese punto en específico yo voy a utilizar un dato muy concreto. Supongamos que esto va a ser válido solamente para x menor que 0, como aparece también en la expresión que tenemos aquí. Y que para x mayor o igual que 0, nosotros vamos a manejar una fx diferente, como por ejemplo 3x. De esa manera, si x vale 0,
el resultado de la función va a ser 0, pero no va a generarnos ningún problema. El valor 0 puede ser graficado, pero no sucede lo mismo con el valor infinito. Entonces, esa es la función, o esa es, digamos que la ventaja de poder utilizar las funciones definidas. Y esto, pues obviamente también nosotros lo vamos a poder graficar en su momento. Los ejercicios de esta semana no están orientados en ese sentido, pero me parece que los de la siguiente semana ya van a requerir la graficación de algunas partes de estas. Aquí, bueno, a fin de cuentas lo vamos a tener como referencia. Ustedes más adelante van a ver lo que son las funciones por partes, pero ya orientado a lo que es la continuidad de las funciones. Para que una función se pueda derivar, tiene que ser continua. Entonces, ciertas condiciones se tienen que cumplir para que nosotros podamos generar esas situaciones. Otra de las funciones que nosotros vamos a trabajar en algún momento son las del valor absoluto. Los resultados de la función de valor absoluto nunca van a ser negativos. Si ustedes recuerdan, cuando me da un negativo y tengo el símbolo de valor absoluto, ese signo negativo se quita, se vuelve positivo. Y en este caso, bueno, nosotros lo podemos ver en la gráfica. Ese es el resultado de poder evaluarlo de esa manera. Y es equivalente, como lo muestra en las imágenes, a una evaluación por partes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en algunas situaciones nosotros tenemos que asegurarnos de limitar los puntos en los que puede pasar nuestra función. Hay funciones o hay datos que nosotros no podemos considerar como negativos. Recordemos, les comentaba que en algún momento al brazo robot lo habían trabado con una mesa. Pero bueno, si el funcionamiento del brazo robot pudiera estar relacionado o considerado con lo que es una función de este tipo, probablemente ese tipo de situaciones se pudieran evitar. Bueno, es cuestión también de ver hasta qué punto podemos interferir o intervenir en la programación del robot para poder evitar ese tipo de accidentes, ¿no? Sería pues bastante bueno que nosotros pudiéramos asegurar que, a pesar de que se le dieran instrucciones o se completaran instrucciones que están fuera de su rango de posicionamiento, pues obviamente el robot no las cumpla, para, pues de cierta manera decirlo, salvaguardar su integridad, ¿no? Nosotros, de manera lógica, si nos dicen, te vas a ir derecho, 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 y si hay una pared, tú te sigues derecho, obviamente nosotros nos vamos a detener o le vamos a dar vuelta a la pared, pero una herramienta como un robot, pues no lo va a considerar. No sabe que hay una pared o una mesa, un mueble, una estructura que está impidiendo su paso, a menos de que se equipe con algún sensor que le permita evitar un choque. Pero si no lo tiene, si solamente se guía por el posicionamiento, se va a seguir derecho y no le va a importar con qué va a chocar hasta tratar de llegar o cumplir con las coordenadas que se le están dando. En este caso, como lo menciono, esto pudiera ser a lo mejor parte de un condicionamiento que nos puede permitir evitar esas situaciones. Muy bien. Bueno, las funciones o las composiciones de funciones o funciones implícitas, como nosotros ya lo trabajamos, son las que tenemos en el ejercicio número 2 que hicimos en el salón. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos. Cuando tengo dos funciones f de x y g de x,
yo puedo generar dos composiciones. Una en la que g de x está implícita en f de x y otra en la que f de x está implícita en g de x, como ya lo vimos. Y como nosotros pudiéramos ejemplificarlo. Si yo tengo f de x igual a x cuadrada, me parece que este ejemplo ya se los puse en clase, pero bueno, aquí lo vamos a reafirmar. Entonces, para la primera expresión, nosotros vamos a tener que f se puede decir que compuesta de g de x es igual a 2x más 3 al cuadrado, donde si nos damos cuenta la función g de x ocupa el lugar de x. Y en el segundo caso, en la composición contraria, nosotros nos vamos a encontrar que compuesta de f de x es igual a 2 por x cuadrada más 3. Ahora, f de x es sustituida en lugar de x en la función g de x, ¿sí? F de x va a tomar el lugar de x en g de x. Esa es la manera en la que se van a generar las composiciones y la forma en la que nosotros trabajamos justamente el ejercicio número 2. ¿Ok? Entonces, solamente como repaso para que lo tengamos presente. Enseguida tenemos lo que son las funciones inversas. Aquí hay un detalle muy interesante, una condición que tenemos que tomar en cuenta. Cuando yo tengo f a la menos 1, no significa o no es igual a tener 1 entre f. No equivale a eso. Lo veía con algunos otros jóvenes. Esto solamente es un indicador de función inversa. Solamente es indicador, no significa ninguna operación directa o en particular. ¿Ok? Entonces, solamente es un indicador. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, primero necesitamos que f de x sea una función con resultados 1 a 1. ¿A qué se refiere? Que cada valor del dominio tenga un valor del rango, ¿sí? 1 directamente. Luego, hay procedimientos para que nosotros podamos generar lo que son las funciones inversas. ¿Ok? Va a pasar lo siguiente. Las funciones inversas, en el de resumen yo les coloco dos procedimientos, pero uno muy fácil es generar despejes. Y vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Cuando yo tengo, supongamos que tengo f de x, recordemos que esto es equivalente a y, ¿sí? Normalmente es así. Entonces, mi función, imaginemos que es x cúbica. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder determinar f menos 1 o la inversa de f,
lo que yo tengo que hacer es despejar x, ¿sí? ¿Cómo la despejo? Bueno, en este caso, si yo tengo que y es igual a x al cubo, lo que tengo que hacer es aplicar raíz cúbica a ambos lados. Le aplico raíz cúbica a y y le aplico raíz cúbica a x cúbica. Por lo tanto, x va a ser igual a la raíz cúbica de y, o lo puedo expresar también como un exponente. Cualquiera de los dos, perdón. Ahí está. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ok? Ahora, ya que tengo el despeje, voy a asumir que el resultado es la inversa de f. Pero tengo que sustituir, en lugar de y, voy a colocar x. ¿A qué me refiero? A que f menos 1 de x es igual a x a la 1/3. ¿Ok? Esa es la metodología que yo puedo considerarles o puedo pasarles como más sencilla, ¿sí? Lo que hago es, tomo, en lugar de f de x, coloco y. Generamos la igualdad a la función, despejamos x, de manera que me quede x en función de y. Y enseguida, para poder expresar la función inversa, el resultado lo vamos a colocar en términos de x. Eso es lo que pasa. ¿Cómo puedo saber si estoy bien? ¿Cómo puedo saber si es correcto lo que hice? Por medio de las gráficas. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo este tipo de funciones inversas, estas funciones van a ser ¿cómo decirlo? Van a ser como una especie de espejo, van a ser reflejadas por lo que sería una línea a 45 grados con respecto a la horizontal. Vamos a verlo. Esa es la prueba de que nosotros estamos obteniendo una función inversa correcta. ¿Ok? Les voy a poner el GeoGebra para que podamos visualizarlo. Muy bien. Aquí tenemos el GeoGebra. Ahora, lo primero que voy a hacer va a ser dibujar la recta que me va a permitir la división. Esta es directa. Y es igual a x. Esta línea tiene 45 grados. ¿Ok? Y pasa por el origen. Esa línea me va a permitir ver de un lado, del lado del cuadrante, del segundo cuadrante, me va a permitir ver una de las funciones que se va a ver simétrica del lado del otro cuadrante, del cuadrante número 4. Y ahorita lo vamos a ver. Voy a graficar las dos funciones que acabamos de trabajar. La primera me decía que y es igual a x al cubo. ¿Ok? Es esta que podemos ver. Y la otra me decía que y
es igual a X a la 1/3. ¿Ok? Si nos damos cuenta, son totalmente simétricas y las dos cortan exactamente en los mismos puntos a la línea de 45 grados. Esta es la muestra o esta es la prueba de que estamos realizando un procedimiento correcto, que y igual a x cúbica es la inversa de y igual a x a la 1/3. ¿Ok? Esta es la muestra de que nuestro procedimiento es correcto. Lo podemos hacer con cualquier otra función que nosotros encontremos. Siempre que determinemos o siempre que podamos despejar x, vamos a tener esa función inversa. Recordemos, no todas las funciones van a tener su inversa. Deben tener la condición de ser o tener resultados 1 a 1, como se le menciona. Entonces, no todas las funciones tienen esa característica. Obviamente tienen que pasar la prueba de la línea vertical. ¿Ok? Entonces, si una ecuación tiene más de 2 respuestas para una x, pues ya no puede ser susceptible de esto. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario con respecto a este procedimiento? ¿No? Ok, bueno, vamos a asumir que no hay dudas. Vamos a considerar, como lo menciono. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Me voy a regresar a la presentación. Vamos a terminar con la presentación y vamos a pasar a lo que sería la solución de los ejercicios. Nos dice aquí de inicio que tenemos una guía para crear una función. Justamente lo que les comentaba. Nosotros vamos a tomar en cuenta estos pasos para poder, digamos que hacerlo de una manera un poquito más formal. Ya lo mencionaba anteriormente, probablemente haya quien lo pueda hacer o pueda ver las relaciones entre las entradas y salidas, a lo mejor de una manera intuitiva. A fin de cuentas, algo de eso hay, pero muchos tenemos que irlo desarrollando. En este caso nos dice, primero, pues obviamente ya considerando la predisposición que muchos tienen para lo que es el trabajo con las matemáticas, nos dice, por lo menos trate de tener una actitud positiva. Entonces, pues obviamente vamos a tratar de trabajar lo mejor posible para poder obtener los mejores resultados. Nos dice, trate de ser limpio y organizado, principalmente con lo que son las anotaciones, porque muchas veces empiezo a garabatear lo que pudieran ser las relaciones entre una y otra, entre entrada y salida, y por ahí, bueno, me empiezo a confundir en algunos casos. Probablemente alguna de esas relaciones que yo garabateé sea la correcta, pero si de repente ya empiezo a trabajar con la que es correcta y tengo todo amontonado,
puedo terminar confundiéndome y asumiendo algunas condiciones que quizás ya no sean tan correctas. Entonces, por eso se recomienda el tratar de ser limpio y organizado. Número 3, algo que hemos platicado muchas veces. Lea despacio el problema, luego vuelva a leerlo varias veces más. Este tipo de procedimientos normalmente nos piden esto, lectura de comprensión. Por esa razón, yo les he comentado mucho, les he enfatizado que traten de hacerse el hábito de la lectura, porque eso también les va a permitir empezar pues a lo mejor a manejar un poquito más la imaginación, que es lo que nos promueve el leer algún tipo de novelas, de aventuras, no sé, lo que ustedes gusten leer. El chiste es de que fomente su imaginación. Nuevamente la recomendación es traten de leer libros de algunas películas que ustedes ya hayan visto, para que se vayan generando una correspondencia entre lo que van leyendo y lo que pudieron haber visto en pantalla. Número 4 dice, siempre que sea posible, trace una curva o imagen e identifique en él las cantidades dadas en el problema. No complique el dibujo. Muy bien, aquí, si nosotros ya tenemos una función, pues lo ideal es que grafiquemos la función. La otra es, si nosotros necesitamos dibujar para idealizar el esquema, como ya lo mencionaba aquí, o como se menciona aquí, tiene que ser lo más sencillo posible. Algo como lo que ustedes trabajaban justamente en física, cuando generaban el diagrama de cuerpo libre. De todo lo que era detalles, pues nosotros íbamos tomando en cuenta solamente lo que nos servía. Las líneas de trayectorias, las líneas de fuerzas, ese tipo de datos son los que tenemos que plasmar en nuestros dibujos, las relaciones reales que puede haber entre los diferentes factores. Luego nos dice, si la descripción de la función indica dos variables, por ejemplo, x y y, busque una restricción o relación entre ellas, como x más y igual a 15. Use la restricción para eliminar una de las variables y expresar la función requerida en términos de una sola variable. Bueno, aquí dice que nada más en una variable. Obviamente lo ideal es de que nosotros siempre trabajemos con una sola variable. Como lo hemos visto en algunas de las funciones que hemos visto expresadas, a lo mejor solamente con x, a lo mejor solamente con t, como ya vimos también, el tiempo es muy utilizado, o el dato que nosotros querramos utilizar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, perdón. Otra de las cuestiones es, si hay una relación entre valores, a eso se le conoce como restricción. Todavía no, bueno, ahorita lo vamos a ver enseguida con el ejercicio, los ejercicios que continúan. Nos vamos a encontrar con que me dicen, este es tantas veces aquel, ¿no? El doble, el triple, el cuádruple, no sé. Entonces, eso ya me permite dejar alguno en función del otro. Ya me permite tener una relación directa para sustituir principalmente. Entonces, es algo que vamos a aprovechar. ¿Ok? Yo les recomiendo, pues a lo mejor, por ahí anotar estos pasos. Están en el resumen, están en la presentación. La información ya está en el campus, obviamente. Entonces, hay que aprovechar que los tenemos. Traten de hacerse al hábito de trabajar con este desarrollo, con estos pasos. Y más adelante, de forma automatizada, por decirlo de alguna manera, se va creando la intuición para poder trabajar con lo que son los sistemas y generar las funciones. Y como lo podemos ver y como lo vamos a seguir viendo, nos vamos a servir de relaciones que nosotros ya conocemos, que ya hemos manejado, que incluso desde que estábamos
a veces en la primaria, ya nos los dieron a conocer, ya nos hicieron aprendernos, que en ese momento no nos dijeron para qué nos iban a servir, o que no nos dijeron, pues en algún momento si quieres ser ingeniero te va a servir para que seas analítico. Pues no, probablemente no nos lo hayan dicho, pero pues ahora es cuando vamos a empezar a hacer uso de todos esos conocimientos. Y los conocimientos que vayan adquiriendo también a lo largo de la carrera, en este caso de ingeniería, pues les van a permitir justamente eso, poder analizar los sistemas de manera que ustedes puedan generar modelos. Ok, bueno, con esto, como lo mencionaba también, nosotros llegamos al final de nuestra presentación de la información que vamos a trabajar esta semana y vamos a pasar a lo que es la actividad. Ok, entonces me voy a pasar al PDF para que podamos realizar los ejercicios. Muy bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar el planteamiento. Aquí tenemos la ventaja de que el ejercicio número 3 ya tiene un diagrama. Nos dice, se planta un árbol a 30 pies de la base de un poste de alumbrado que tiene 25 pies de altura. Exprese la longitud de la sombra del árbol en función de su altura. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos 4 dimensiones, 4 datos: la altura del poste, la distancia de la base del árbol a la base del poste, la altura del árbol y la longitud de la sombra. Esos son los 4 datos que nosotros tenemos aquí. ¿Qué relación hay entre ellos? Tenemos un diagrama ya. ¿Qué forma tiene el diagrama? Se forma un triángulo rectángulo. Así es correcto, muy bien. Tenemos un triángulo rectángulo. Y para lo que es un triángulo rectángulo, nosotros vamos a manejar ciertas relaciones. Tenemos postulados, como puede ser teorema de Pitágoras, como pueden ser las funciones trigonométricas, como puede ser el teorema de Tales, como pueden ser el cálculo de las áreas, el perímetro, etcétera. ¿Sí? Tenemos un triángulo rectángulo, efectivamente. Entonces nos vamos a agarrar de esa consideración, de eso que es, gracias al diagrama, en este caso, que es evidente, para poder desarrollar la relación que me están pidiendo. Me dicen, exprese la longitud de la sombra en función de la altura. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a buscar el resultado del valor de la sombra con cálculos que impliquen el valor de h, de la altura. Bueno, vamos a pasar a la pizarra para poder hacerlo. En este caso, primero vamos a dibujar nuevamente el esquema. Pero ahora, como ya sabemos que tenemos un triángulo rectángulo, me voy a basar solamente en eso.
Ok, entonces de este lado me dice que tengo 25 pies. Acá también tenemos otra línea. Esta sí tiene que ser en negro. Ok, entonces perdón, esta distancia de aquí es de 30 pies. Aquí tenemos una altura h y aquí tenemos un valor s, que es el de la sombra. Ok, ahora, como ya lo platicábamos, tenemos ciertas relaciones. Si yo asumo lo siguiente, por ejemplo, este ángulo es el mismo para los dos triángulos, para el triángulo grande y para el triángulo pequeño. ¿Ok? Ahora, para este ángulo podemos considerar lo que es la función trigonométrica que tome en cuenta el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Qué función trigonométrica es la que maneja cateto opuesto y cateto adyacente? Entonces, jóvenes, ¿con qué función trigonométrica podríamos trabajar? ¿No? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo la tangente, en este caso del ángulo alfa, normalmente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el triángulo más grande, el cateto opuesto son 25 y el cateto adyacente son 30 más S. Para el triángulo pequeño, el cateto opuesto es H y el cateto adyacente es S. Entonces, nosotros podemos asumir una relación directa entre estas dos equivalencias. 25 entre 30 más S igual
a h entre s. ¿Ok? Si nosotros nos damos cuenta, aquí aparece la variable s y aparece la variable h. Lo que me piden es despejar s para que quede en función de h. Entonces, vamos a generar la ecuación a partir de esta función o de esta igualdad. Permítanme un momento. Ok, entonces lo que vamos a hacer, como lo menciono, es despejar. Los denominadores van a pasar multiplicando. Es lo primero que vamos a mover. 30 más s va a pasar multiplicando a h y s del lado derecho va a pasar a multiplicar a 25. Entonces me van a quedar 25s igual a h por 30 más s. ¿Sí? Ya moviendo los denominadores. Están dividiendo, pasan multiplicando al otro lado. Luego, vamos a generar las multiplicaciones. Me va a quedar 25s igual a 30h más sh. Como mi objetivo es despejar s, el término sh, que del lado derecho está sumando, va a pasar restando del lado izquierdo. Entonces me va a quedar 25s menos sh igual a 30h. Ya que tengo los términos con s del lado izquierdo, vamos a factorizar s, que es el valor que a mí me interesa despejar. Entonces me va a quedar, ya factorizando, s por 25 menos h. Y esto es igual a 30h. Ahora, lo que está en medio del paréntesis, multiplicando a s, pues obviamente me estorba. Está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo para poder obtener la expresión que me están solicitando. ¿Ok? Entonces, me va a quedar 30h entre 25 menos h. De esta forma, yo estoy obteniendo una función de s en base al valor de h. ¿Sí? Lo vamos a expresar aquí, s de h. ¿Ok? S queda en función de h. ¿Dudas, comentarios, alguna observación? Esto es lo que me están solicitando.
No, no hay dudas. No, profe. Ok, muy bien. Entonces nada más, por favor, aseguren que ya lo tienen copiado y pasamos al siguiente. ¿Puede bajar otro poquito? A ver, déjame ver. Voy a tratar de subir la... Ahí está. Ya, profe. Correcto, muy bien. Perfecto, entonces vamos a regresarnos al PDF para poder analizar el siguiente y darle solución. Sería el número 4. En este caso nos dice que una empresa desea construir una caja rectangular abierta con 450 pulgadas cúbicas de volumen, de tal modo que la longitud de su base sea el triple de su ancho. Exprese la superficie de la caja en función del ancho. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos pide aquí? Que consideremos que se va a armar una caja, pero también que consideremos cuáles van a ser las dimensiones de los paneles, cuál va a ser el área total que se va a necesitar, quizás de cartón, para poder armarla. ¿Ok? La condición es, o más bien son dos condiciones. Primero, que el volumen es de 450 pulgadas cúbicas. Y la segunda es que la longitud es 3 veces el ancho. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta esas condiciones, pero también vamos a tomar en cuenta la fórmula para obtener el volumen. Nosotros ya hemos trabajado con la fórmula para obtener el volumen de un prisma rectangular. Entonces, en este caso la vamos a utilizar para poder describir qué es lo que sería estos valores, que en algún momento me puede hacer falta uno, y después expresar lo que sería el área correspondiente a esta caja. Ok, bueno, vamos a pasarnos nuevamente a lo que es la pizarra para poder trabajar. Abrimos una nueva pantalla y vamos a tener lo siguiente. Lo voy a dibujar.
tenemos, podemos considerar que tenemos el frente. Un aproximado de lo que puede ser la caja. En este caso, nos dice que es una caja abierta. Entonces, ya podemos ver esta parte interna. ¿Ok? Nos dice que pues todo va a estar en función del ancho. Entonces, normalmente yo voy a considerar que el ancho es X. ¿Ok? Y luego me dice que el largo es 3 veces el ancho. Por lo tanto va a ser 3 veces X. Luego, en el caso de esto, nosotros vamos a tener una altura que desconocemos. Pero ya tenemos una referencia. ¿Ok? Ahora, el siguiente dato es que el volumen es igual a 450 pulgadas cúbicas. Ok, bueno. Ok, bueno, no lo tengo al cubo. Voy a poner así entre paréntesis. Ahí está. Al cubo. Ya luego utilizo la de las fórmulas. Con eso sí podemos ponerle el cúbico. Ok, bueno, esas son las condicionantes de inicio. Pero también recordemos, les mencionaba, nosotros conocemos la fórmula para el volumen. El volumen normalmente es ancho por largo por alto. ¿Sí? En este caso, el ancho es X. El largo es el triple de X. Y el alto aún lo desconozco. ¿Ok? Entonces, lo vamos a tomar en cuenta de esta manera. ¿Qué es lo primero que necesito determinar? El valor de la altura. Entonces, yo tomo en cuenta lo que acabamos de determinar. Que 450, en este caso, pulgadas cúbicas, son igual a el ancho por el largo por el valor de h. ¿Sí? De esa forma nosotros lo podemos expresar y podemos determinar el valor de h. ¿Ok? Entonces, vamos a despejar h. X por 3x se puede decir que me estorba. Antes de despejarlo, vamos a simplificarlo. Voy a empezar a quitar las unidades, las pulgadas cúbicas, para no confundirnos. Entonces me va a quedar 450 igual a 3x al cuadrado por h. ¿Ok? Y como vamos a despejar h, entonces 3x cuadrada pasa dividiendo.
Entonces h es igual a 450 entre 3x al cuadrado. ¿Ok? Esto se puede simplificar. 450 entre 3. Entonces h es igual a 150 entre x cuadrada. ¿Ok? Ese es el valor de la altura. 150 entre x cuadrada. Ese es un primer paso. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo es la superficie de la caja. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, vamos a tener que dibujar o nos vamos a imaginar cómo quedaría la caja abierta. Como cuando ustedes desarman una caja. Como es una caja que no tiene tapadera, me voy a quedar con lo que es la base. Permítanme. Vamos a cambiarle para que se vea. Ok. Lo decía, nos vamos a primero expresar lo que es la base. Puede ser así. Luego, lo que son las diferentes tapaderas. Las de un lado, la del otro. Esto es para que nosotros identifiquemos las áreas que tenemos que calcular. Y también el valor de cada uno de los lados. Aquí, por ejemplo, el ancho, nosotros sabemos que es x. El largo, sabemos que es 3x. ¿Sí? Y ese largo se va a reproducir también en la parte de aquí abajo. Son 3x y acá también son 3x. Y acá arriba son 3x. Lo mismo sucede con el ancho. Esto es x, esto es x y esto vale x. Ahora, lo que es la altura, el h. Ese valor va a ser compartido por estas dimensiones o estos lados. Estos son los mismos, porque representan la altura. Si nosotros doblamos por los límites de lo que es la base, esto es lo que va a provocar o va a generar que la caja tenga una altura. ¿Ok? Entonces, esos valores son los que nosotros ya establecimos. Que en este caso son 150 entre x cuadrada. Lo mismo va a ser de todos lados. 150 entre x cuadrada. De esa forma nosotros vamos a tener ya todos los datos para poder expresar las áreas. ¿Con qué fórmula vamos a calcular las áreas? Y además, si nos damos cuenta, también los valores se repiten. Este rectángulo aparece aquí y aparece acá. Tiene las mismas dimensiones. Este rectángulo aparece aquí
y aparece acá. También tiene las mismas dimensiones. Y la base es el único rectángulo que aparece solamente una vez. Entonces, voy a sumar el área de 3 rectángulos diferentes. 2 de ellos aparecen 2 veces. Si ustedes lo recuerdan, el área de un rectángulo la obtenemos con la fórmula de base por altura. Entonces, lo voy a poner aquí. El área total es igual, primero, a 2 veces lo que sería X multiplicado por 150 entre X cuadrado. Más 2 veces tres X por 150 entre X cuadrada. Más X por 3X. ¿Ok? Esta es la fórmula del área que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a obtener el área total, la ecuación del volumen, del área o de la superficie, como también se le nombra. Entonces la superficie es un área. Y eso es ese es el dato que nos están solicitando. Por esa razón, de tener una caja armada, nosotros la desplegamos, la desarmamos, para ver cuál es el área base. Obviamente en algunos diseños de cajas se consideran algunas pestañas o algo por el estilo. Nosotros nos vamos a la base o al límite nada más. Entonces, ya que lo tenemos de esta manera, vamos nuevamente a expresarlo, pero ahora simplificando. Vamos a tener 2 por 150, me van a dar 300. X entre X cuadrada, me quedan X. Luego, más 2 por 3, 6 por 150, me van a dar 900. X entre X cuadrada me da X. Y finalmente, más 3x por x me van a dar 3x al cuadrado. ¿Ok? Esto todavía se puede simplificar. Los dos primeros términos tienen un denominador común. Entonces lo puedo presentar todavía un poquito más simplificado. Si yo lo quiero ordenar presentando primero el de mayor exponente, lo puedo hacer. Voy a tener 3x al cuadrado más 300 más 900 son 1200 entre x. Y esta es la ecuación del área que nos están solicitando. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? No, ninguna. Ok, muy bien, gracias Jaime. Entonces, por favor, copien los diagramas para que tengan una referencia y vean de dónde se van aplicando cada una de las operaciones y de los datos, obviamente, que se obtienen.
Me dicen cuando lo tengan para que pasemos al último ejercicio. Ya, profe. Ok, muy bien. ¿Alguno todavía está copiando? ¿No? Ok, bueno, asumimos que no. Nos vamos a pasar entonces al PDF nuevamente para poder analizar el último y darle solución. En este caso nos hace referencia a lo siguiente. Nos dice un canalón pluvial se fabrica con corte transversal rectangular con una pieza metálica de 1 pie por 20 pies, doblando hacia arriba cantidades iguales en el lado de 1 pie. Según la figura, exprese la capacidad de la canaleta con una función de X. Esto es, nos dice capacidad igual a volumen. Entonces, nuevamente nos la vamos a ver con lo que es el volumen de un prisma rectangular. En este caso, tenemos la situación de, inicialmente, nos expresa que esto es un corte rectangular de 1 por 20 pies. Y después se hacen los doblez para poder tener pues las aletas de los lados de cada uno de los lados. Entonces va a pasar lo siguiente. Vamos a pasarnos nuevamente a la pizarra para poder darle solución. Ok, entonces, de forma inicial, como lo menciona ahí, nosotros vamos a tener dimensiones como la que me está expresando, de 1 pie de ancho por 20 pies de largo. ¿Ok? Pero, por lo que me dice, vamos a doblar la canaleta, o más bien vamos a doblar la lámina de manera que podamos tener las paredes de la canaleta. La altura de estas paredes tiene el valor X, perdón, X. Lo mismo de ambos lados. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como lo menciono, nos lo vamos a ver con lo que son la fórmula del volumen. Nosotros vamos a tener la canaleta
con las dimensiones que me están expresando. Decíamos que tengo 20 pies. Que a los lados tenemos X. A ambos lados. Y ahora, si yo tengo X a ambos lados y la dimensión inicial era de un pie, ¿cuál es el valor de la base de este rectángulo? 1 menos X. Más o menos, más o menos. Menos 2x, ¿no? Exacto. Tendría que ser de 1 menos 2x. Porque le estamos quitando x de un lado y del otro. Entonces, como lo platicaba, nuevamente, la ecuación del volumen. La ecuación del volumen me dice que es ancho por largo por alto. Y en este caso, el ancho sería 1 menos 2x. El largo es de 20 pies. Bueno, en este caso le voy a quitar las unidades. Es de 20. Y el alto es x. Y aquí, digamos que es todavía más sencillo que en el caso de la ecuación anterior o de la función que me estaban pidiendo anteriormente. La función en este caso va a quedar de la forma v de x, que a fin de cuentas queda en función de x. Y entonces vamos a tener 1 menos 2x por 20 por x. Esos son los valores que tenemos que multiplicar. Y si lo hacemos, entonces la función nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar primero los términos que tengo afuera de lo que es el paréntesis con dos términos. Entonces voy a multiplicar primero 20 por x. Me da 20x por 1. Sigo teniendo 20x. Luego, 20x por menos 2x, más por menos me da menos. 20 por 2, 40. X por x me da x cuadrada. Y entonces esta es la función que me están pidiendo. La función del volumen de esta canaleta en función de x. ¿Ok? Y a fin de cuentas es sencillo. Lo que tenemos que hacer o lo que tuvimos que hacer fue primero identificar las dimensiones. Las dimensiones que me iban a servir para poder expresar el volumen. ¿Sí? Esa es la idea cuando nosotros trabajamos este tipo de funciones. En algún momento, obviamente más adelante, y para eso nos va a servir el que ustedes estén modelando, en algún momento más adelante nosotros vamos a buscar que una canaleta, una caja, un envase, tenga una capacidad máxima haciendo uso de una cantidad mínima de material. Esa es parte de la intención que pues el análisis que ustedes realicen va a tener como objetivo. Adelante, Jaime. Yo iba a decir, es cierto, ¿verdad? Que no podemos determinar 100% el volumen, o sea, despejando X, porque X puede ser el valor que sea, ¿no? Así es, nada más el valor de X puede ir desde ligeramente arriba de 0 para que obtengamos valor. Debe ser mayor que 0, pero tiene que ser menor a 1. Para que sea, bueno, al menos en este caso, sea ¿No debería factible. ser menor a 0.5? Es cierto. Porque son 2X. Tienes razón, es verdad. Tiene que ser menor a 0.5. Es correcto. Muy bien. Así es. Efectivamente. Entonces, debe estar dentro de lo que son los límites de, en este caso, las dimensiones que nos están
considerando o que nos están limitando. A lo mejor, de forma matemática, nosotros podemos meterle cualquier valor. Nos van a dar volúmenes negativos. Obviamente eso no es físicamente posible. Entonces, nosotros nos vamos a ver limitados por los valores que sí puede manejarse. Perdón. Ok, entonces, esa también es una situación que nosotros tenemos que considerar. Más adelante, como lo mencionaba, ustedes en el siguiente curso, en cálculo diferencial, van a trabajar con lo que son máximos y mínimos, con el proceso de optimización. ¿Dónde se va a orientar eso? Maximizar los beneficios y disminuir los gastos o los riesgos. Que es algo que aplican muchos y que probablemente se ha desestimado, se ha considerado solamente como una carga, como decir simplemente, bueno, me ponen esta materia porque me quieren enchinchar y porque no tienen otra manera de tenerme entretenido cierta cantidad de horas. Pero no, por ejemplo, hoy en día probablemente ustedes se hayan dado cuenta que muchos envases de jugos, de lácteos, etcétera, llegan a cambiar de imagen, llegan a cambiar de dimensiones en su empaque. En parte, la imagen pues obviamente es parte de la mercadotecnia que se maneja. Pero por otro lado, es el utilizar la menor cantidad de material para poder armar su empaque y mantener la capacidad de contención, ¿sí? La leche, por ejemplo, de 1 litro, ustedes se pueden encontrar varias presentaciones que son prismas rectangulares. Pero si analizan entre las marcas que son quizás un poquito más caras, le han metido reingeniería, los envases son prácticamente de base cuadrada y un poquito más altos. Pero normalmente eso nos lleva a considerar que en algún momento ya hicieron ese análisis y están utilizando la menor cantidad de material para poder hacer su envase y aún así estar ofreciendo el mismo volumen de producto. Las empresas que llegan a aprovechar esto son capaces de absorber algunos cambios que se dan en la economía. Por ejemplo, a principio de año se dieron cambios en lo que fue el salario mínimo. Muchas empresas se ven obligadas a aumentarle el salario a sus empleados. Pero obviamente eso tiene repercusiones. ¿Por qué? Para poder solventarlos, la mayoría aumenta los precios de los productos que mueve, que vende, que produce. Y pues obviamente, pues nosotros nos damos cuenta que ya hubo una alza en los precios. Pero también nos podemos dar cuenta que algunos productos no subieron de manera drástica su precio. ¿Por qué? Porque su margen de ganancia les permite precisamente poder absorber esa diferencia. Pero normalmente son las empresas que aplican la reingeniería. Algunos productos se venden tan bien que pasa mucho tiempo sin que tengan un alza de precios. Y bueno, también puede ser que normalmente son los productos que dice el gobierno, bueno, pues se sigue vendiendo bien, vamos a subirle los impuestos. ¿Qué sucede con algunas marcas de cigarros, por ejemplo? Algunas de plano ya salieron del país o van a salir del país. Algunas desaparecieron. ¿Por qué? Porque les empezaron a cargar muchos impuestos. Las que están aguantando es porque han optimizado sus procesos. Y para eso, más adelante les va a servir lo que es el modelado, sacar una función de una cuestión física y en el siguiente curso aplicar la optimización, hacer el uso de la menor cantidad de recursos para obtener la mayor cantidad de beneficios. ¿Ok? Bueno, pero a fin de cuentas, nosotros les vamos a dar la información, pero quedan ustedes que quieran o no quieran aplicarlo. Probablemente es emplear un poquito más de tiempo, pero también es asegurar
el uso eficiente de los recursos. Muy bien, jóvenes, este es el último ejercicio. Con esto nosotros cerramos la actividad para esta semana. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Continuando con lo que serían funciones, vamos a ver funciones polinomiales y probablemente funciones racionales. ¿Ok? Bueno, pues, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Que tengan un muy buen fin de semana. Ok, hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Buen día, hasta luego. Hasta luego, profe. Muy buen día, hasta luego.